creando mis propias frutas dentro de Blox Fruit. Siéntate, ponte cómodo y disfruta de la película. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo sería una fruta que reventara de todas las maneras posibles Blox Fruit? He preguntado a un montón de suscriptores cómo serían sus frutas de ensueño, cómo serían las cosas más poderosas, el nombre de cada una de ellas, las habilidades que tendrían y demás, para añadirlas dentro de Blox Fruit, para que Blox Fruit vea este vídeo y diga: wow, quiero añadir eso porque me ha encantado. Además, el concepto de fruta que más nos guste, le regalaré a la persona una fruta perla. Comenzamos con esta fruta de aquí, que amigos, la tenemos en algunos otros juegos. No sé si es algo que ha creado esta persona o no. Es la fruta jirafa, que a mí realmente me parece un meme, aunque el diseño de aquí me parece bastante guapo. No ha puesto nada más esta persona, lo único que ha puesto son las habilidades. La Z sería como unas patadas, muy parecida a la Leopard, que al terminar lanzaría como un daseo, que al terminar lanzaría como un slash o algún golpe hacia adelante. La X sería 3 patadas, por así decirlo. La C sería esto de aquí, que me está recordando bastante a la de Sanji. Y bueno, prácticamente tenemos todo esto de aquí, un teleport, la F, y luego esto que no sé qué es, pero creo que es también, no sé si es una letra nueva o qué es. El diseño de la fruta es este que estáis viendo por aquí, y comenta también que se ha basado en los ataques del Cyber Paul número 9, CP9. Cuidado con Nathan, que la fruta que ha creado se llama Phlegma Fruit. Phlegma Fruit ataques. Z se llamaría erupción ardiente. El usuario genera una erupción masiva de magma del suelo, que causa daños devastadores a los enemigos cercanos y crea una zona ardiente que inflige daño continuo durante un tiempo determinado. A ver, me voy a comer la magma, porque realmente esa primera habilidad puede parecerse un montón a algo parecido a algo que ya existe aquí. A ver, por ejemplo, esto es como una cosa que inflige daño si hay gente cercana. Como veis, eso también inflige daño, porque luego deja todo esto lleno de lava, y es lo que él menciona, que es como una fruta de magma. Luego la X se llama proyectiles ígneos. El usuario lanza proyectiles de magma a alta velocidad contra los enemigos, creando impactos explosivos y quemaduras graves. Me hace gracia porque esta foto es probablemente una foto creada con inteligencia artificial. Lo que ha hecho él es una copia prácticamente de la magma, porque la magma entiendo que le gustará mucho, pero por ejemplo esta habilidad es una que él ha mencionado. Es cierto que la que ha dicho del escudo no existe en la magma, pero bueno, o sea, no me parece nada así extremadamente novedoso, pero te lo agradezco igual. No entiendo nada. Team Dragón, Blox Fruit Bird Squad. Grande. Amigos, tenemos la siguiente fruta. Una fruta que tiene unos anillos, parece una fruta de oscuridad o algo por el estilo. Tiene habilidades, oye, se la ha currado, me gusta. Lo ha hecho en Paint, me parece. Ay, Dios mío. Habilidad con V. Está muy bien escrito, sí. Esta habilidad es parecida a Dodge, pero es más rápida y dura más. Habilidad C. Esta habilidad habrá un agujero en el piso que sale tentáculos que atacan al enemigo. Ok, esta fruta, por así decirlo, es una mezcla de muchas frutas. La habilidad F, espalda que se puede agarrar de ramas, piedras para avanzar. ¿Cómo escribe esta persona? Muy parecida a la que creó este chaval, que atentos, crea unos tentáculos del suelo, que yo creo que se ha pasado el chaval también de esto. Fijaros, ahí salen tentáculos del suelo. Tiene también como unos tornados. Y fijaros, esto es más o menos lo que ha dicho él. Son como unos tentáculos que te enganchan y te hacen daño. Pero todavía sigue, porque tiene una habilidad Z transformada. Esta habilidad agarra al enemigo con los tentáculos y lo azotara contra todo. O sea, lo azota contra todo. Lo que pasa es que está escrito un poco what the fuck. Esta habilidad es una transformación, por lo cual mejorará la defensa del usuario y sus habilidades desde la fruta. En modo transformado no podrá usar estilos de pelea. Por ejemplo, la mamut, que ahora mismo yo si me la pongo no me deja ponerme ninguna otra habilidad, a no ser que lo buguees, pero bueno, igualmente si lo bugueas y te deja acceder a las demás habilidades, no te deja pegarte con ellas. Así que eso está bien que lo haya pensado. Pero ¿cuántas habilidades tiene? Ah, vale, ok. Esta es la misma habilidad ahora transformada, solo que hace un 20% más de daño. Ok, es una Dodge de tentáculos. Continuamos con la fruta error. A ver, esto lo voy a intentar ver de la mejor manera posible. Ok, aquí se ve mejor. Es una fruta error, o sea que parece que puede ser de error. Tiene la habilidad Z aquí, dispara erróneo. Para erróneo, pero a ver, la Z está aquí, pone dispara erróneo. No entiendo nada, o sea, ¿qué es disparar erróneo? Son dos balas que están como bugueadas, que las dispara y hace 3100 de daño. O sea, dos balas hacen 3100 de daño. Está cheta, ¿no? Lo siguiente, esta sí que puede romper el juego. Es prácticamente como si fuera la fruta de un hacker. Además, no termina porque la X dispara oscuro. Dispara un rayo negro que si lo atina, hace daño. Agarrar oscuro. Vale, o sea, esto es como que agarra y te golpea. Esto prácticamente se puede hacer con la mamut, aunque no tiene mucho que ver. De hecho, creo que no hay ninguna habilidad de esas en el juego. No sé si me estoy equivocando, pero para compararla básicamente sería como hacer algo así, a ver.
Ahí está, como que lo ha enganchado y lo ha golpeado. Aquí lo podéis ver, por ejemplo, pero sería con unos látigos que te tirarían al suelo. Está guay. La fruta Void. La fruta Void, si no me equivoco, es la fruta del vacío, ¿no? Y ojo que tenemos habilidades. Move, Attack, Void. La fruta del vacío. Entonces, desde el suelo de la persona aparece con una mano que lo mete para adentro. Segundo, Death into the Void. O sea, no tiene nada que ver. La primera es como que te pega una cachetada, entiendo. La segunda es básicamente que aparece una zona donde sale el vacío desde arriba como un puño. Esto me recuerda bastante a la masa. Y luego Empty Bloom, un puñetazo literalmente como la masa, eso es literal. No me parece mala fruta, pero no es algo que creo que reviente el juego. Fruta Ángel. Cuidado que 0 de maestría tiene esto de aquí, un tridente y luego se convierte en un puñetazo, eso al menos pone aquí. 25 de maestría, un rayo. 75 de maestría, es un aura. Bastante raro que sea un aura, pero bueno, entiendo que con el aura te chetarás. 125 de maestría, vuela y ataca. Cuidado con eso, vuela y ataca. Cuidado porque sí que puede estar roto. Muy roto, la verdad, esa habilidad. 200 de maestría, hace una montaña. O sea, un ángel hace una montaña. A ver, aquí lo que pasa es que no entiendo muy bien las habilidades de las cosas, porque mezclan un poco todo. Y 300... La transformación hace mucho más daño y mejora, ok, pero esto prácticamente parece una raza más que la fruta ángel. Aunque bueno, creo que esto puede venir bien para el estilo de pelea que puede que llegue algún día en Bloodfruit. Cuidado que tenemos fruta Shark, tipo bestia y valor 3,900 belis. Creo que sería una de las más caras del juego, o sea, básicamente porque la Kitsune cuesta 5 millones, si no me equivoco. La Z es una mordida bestial. Oye, esta fruta ya me está gustando bastante, el diseño me gusta, como veis es esto de aquí. Y lanza como unas pirañas, unos mini tiburones. Está guapa, tío. Invoca 3 pirañas que muerden al oponente. Muy guapo. La X agua marina. Lanza una mini ola de agua que empuja. Ok. Esto es parecida a la Quake, que no la he subido, pero lo he visto. La C tornado acuático. Aparece un tornado de agua que estunea al enemigo. Ok, esta está muy currada. Me gusta bastante esta fruta, la verdad. La V te transformarías en un tiburón. Lo que pasa es que transformarte en un tiburón en medio de la tierra va a ser un poco raro. Un tiburón con patas, feo. Y luego la F tiene vuelo del agua. O sea, esto está curradito. Me gusta bastante, la verdad. Y además si lo combinas con el estilo de pelea de Karate Kung Fu, de locos. Luego la Z transformada, mordida de tiburón, muerde al oponente. Vale, supongo que te quitará mucha vida. Pero creo que me falta una habilidad para este tiburón que sea algo de mega salto y lo engancha y lo mete bajo el agua. Bueno, una locura. Creo que lo acaba de hacer. Salta hacia el enemigo y cae mucho daño. Ok, la acaba de hacer en la siguiente habilidad. Me ha leído la mente este hombre. La verdad es que le voy a dar un corazón porque me ha flipado bastante esta fruta. Cuidado que tenemos la fruta cono. Creo que es una fruta o no sé si es un accesorio que ha estado en Bloodfruit. Pero bueno, sería esta fruta de aquí. No sabemos nada más. Solo que es muy rara. Esto sería habilidad X aplastamiento. Aplastamiento con un cono. Increíble. Luego habilidad Z aplastamiento con 3 conos. Y ya, ahí se termina. Increíble fruta que se viene. Fruta de Rip Indra. La Z se intercambiará la espada equipada por la Yoru Maestría Máxima. O sea que se pone esta espada al máximo nivel como la tengo yo, subida a V3, setada porque es Rip Indra, pero la habilidad es un poco rara, la verdad. La X podrá llamar a alguien para que te ayude en la batalla. Depende de tu nivel. O sea, esto es parecido a la Love. Entonces, que puedes tener como un amigo NPC. F, podrás invocar un jet que puede volar muy rápido, pero dura muy poco. Duración 30 segundos. Qué fumada se ha metido este hombre en la cabeza, aunque me cuadra siendo Rip Indra, ¿eh? O sea, sería algo guapo. La C creará un área donde tú y tus aliados podrán curarse durante 5 segundos. Está bien, la verdad. O sea, es una fruta que de ataque no creo que sea muy buena, pero sí que tiene cosas que me pueden cuadrar. Y luego la V te podrás transformar en Rip Indra y tendrás 50% de ataque en todo, defensa y velocidad, y tus habilidades te caigan más rápido. Ok, esta fruta, si fuera de verdad, estaría rotísima en el juego. Teniendo 50% más de todo, ya está. Muy guapa. Fruta naturaleza. Y crea una fruta que parece medio dragón, pero con un arbusto por aquí y color verde. Pero no pone nada sobre ella. Coste de 3 millones. Fruta slime. Me parece muy tocha, muy original. La Z, slime inmovilizante por aquí. Trata de tirar una onda que encierra al enemigo, después estalla y lo inmoviliza por 0,80 segundos. Esta persona es pro porque se lo ha tomado en serio. La X, láser babosa. Esta trata de lanzar un láser que dura 2,5 segundos y no se puede mover la gente durante 0,5 segundos. Y la V es una ola pegajosa. Esta trata de hacer una ola por los lados de un rango mediano que puede hundir a tus enemigos y cuando salga quedará en stuneados 2 segundos. Pues para ser la habilidad más tocha, muy poco tiempo, ¿eh? Y puede tener hasta 3 personas
zonas hundidas. Ok, el tiempo creo que es poco, pero es cierto que es una fruta que stunea todo el rato sin parar. Sinceramente, esta fruta puede dar mucho asco si estuviera en el juego. Voy a intentar enseñaros lo mejor que pueda esta fruta que me parece que esta persona se ha currado un montón. Fruta Glitch, tipo Logia, rareza mítica, precio 4 millones. Me gusta, me parece que va a ser similar a la Portal. Primera habilidad, infección de Glitch. Te tira como un shuriken al parecer y te quita 2250. Está guapo, tío, me gusta cómo lo ha hecho. Segunda habilidad, 50 de maestría, pico glitcheado. Te lanza un pico al parecer, fijaros, y te quita 3000. O sea, estás reventado prácticamente ya. Y la tercera habilidad, se necesita haki, garras portátiles. Oye, esto está muy currado, tío. Oye, me gusta mucho. Esto podría hacerlo con la Portal, la verdad. Pero como fruta glitch me gusta bastante. Fijaros que aparece su garra dentro y le quita un montón de vida. Esto es lo único que no me ha gustado, porque yo no le metería una transformación a esta fruta. De hecho, es una fruta logia, no creo que pueda transformarse en una bestia ni nada por el estilo. Pero si la quería así, pues oye, no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer. Además, ha creado, amigos, la Awaken. Ostras, esto va a estar mega cheto. Entonces, vamos a ver. Primera habilidad, Awaken, rayo de poder glitch. Ok, no está mal. Segunda, pico del despertar. Bueno, se lo ha currado muchísimo. Quita 3900. Vaya palazo si te pega esto. El sangrado quita 50 de vida hasta que se quite. Madre mía, pero esta está muy rota, esta mola mucho. Es justo lo que estábamos buscando. Tercera habilidad, Awaken, garras del revivir. Succiona el daño que te haga el enemigo y lo devuelve. Madre mía, succiona de daño 4000. Madre mía, pero qué fumada. Y aquí viene el tremendo porro. 4 habilidades, vuelo de choque. Ok, pum pum pum. Transformación Awaken. Vale, espectacular, amigos. Esto tiene una espada incluso. O sea, esto tiene que ser un escándalo. Esto rompe el juego al 100%. Fruta madre. Vale 10 millones de belis. La fruta más cara del juego, tipo paramecia, rareza exitosa. Eso ni existe en el juego, para que os hagáis una idea. Tiene una chancla. No me lo esperaba, tío. Tiene una chancla, es una madre literal. 0 maestría, pistola, chancletazo. Increíble, me encanta. 25 maestría, doble chancletazo. O sea, con un chancletazo te mata y con 2 no te quiero decir nada, te echa del juego. Porque yo lo digo, o sea, es que esto es una locura de fruta, no me lo esperaba. Maestría 110, vuelo, y es supermadre, Superman. Y al nivel 180, aquí se hace lo que yo digo, sale todo lleno de chanclas alrededor. Me gustaría muchísimo ver esta fruta en el juego, la verdad. Me ha encantado. Ojo que tenemos un vídeo creado por Beethoven, la goma V2, o también rework. Me tomé 3 horas en hacerlo. Qué guapo, tío. Lo ha hecho todo dibujado paso a paso. Ok, a ver. No sé si lo ha hecho él, pero bueno, a ver. Ok. Sería de esta manera, ok. Alrededor, como veis, pues sería las nubecitas, supongo que del Gear, de la versión del Gear 5. Pero bueno, no nos enseña habilidades, pero está el diseño guapo. Por cierto, debo añadir esto de antes, que son las habilidades de la Raver versión 2 o el reworkeo. Atentos porque tenemos esto de aquí 2 veces más largo. Ok, la primera habilidad. La segunda habilidad me gusta mucho lo que veo. Vale. Luego la tercera son los puños. Básicamente es un reworkeo un poquito mejor. Y esta es con las patas. O sea, extiende las patas y le golpea muchísimo. Esta no la entendí muy bien, pero al parecer es como que gira y le pega un puñetazo guapísimo. Ya aquí se convierte en Gear 5 la transformación, o en el Gear 4. No sé lo que es esto, pero wow. Mola mucho, la verdad. Se le ha currado bastante. Y para mí creo que tiene que tener esta persona unos aplausos increíbles, porque creo que se lo merece. Beethoven 2100. Aplausos, es un crack lo que ha hecho. Me ha parecido una locura. Iman Nomis, como se llama esta fruta. Atentos porque quita 3000 de daños la primera habilidad, como estamos viendo por aquí. Son 3 imanes, me recuerda mucho a Voltor, creo que es de Pokémon. Esto es lo que quita al nivel 300 de maestría. Bueno, vaya sacada. O sea, esta fruta es una locura, amigos. Habilidad X empuje. Al parecer vas a tener siempre un imán en la mano y eso me gusta. El precio es de 1 millón, o sea, cuesta bastante poco. Al parecer lo han hecho un par de personas. El diseño de la fruta sería este que estáis viendo por aquí. La verdad, me gusta bastante, me parece original y me gustaría esta fruta que estuviera. La C no se ve muy bien qué hace, pero bueno, como que te empuja o algo. Y luego la F para volar. Aunque es cierto que esta fruta no le veo mal el precio porque es una fruta un poquito más flojeta. Nueva fruta, me arrepentí de la Furro Nomi, así que esta es la Eclipse Nomi. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Una Eclipse, la fruta sería tal que así. Se parece un poquito a la Gravity. O sea, empieza ya con la última habilidad, la más cheta. Sombra astral. Esta habilidad produce un agujero negro, el cual si golpea a un enemigo se verá absorbido por él hasta que no quede nada de la sombra astral. Quita hasta
7000 de daño. Rotísima, la verdad. La C es manifestación de la luna, que te impulsa hacia adelante y en caso de golpear a tu enemigo se iniciará un autocombo aéreo. Al golpearlo, el enemigo sale disparado al aire para que se realice el combo. Este combo será con la guadaña de los clics, la cual hará 1500 de daño o 2000 al terminar el combo. Y aquí podéis ver cómo es la guadaña de día y de noche. La verdad, me gusta un montón esto que ha creado. Ah, aquí es el diseño de cómo es el icono. 12 millones de berries, amigos. Tipo natural, rareza maldita. ¡Wow! Hemos empezado al revés, pero bueno, no pasa nada. La Z funciona como un agarre, pero tu cuerpo se ilumina y tira un rayo de luz solar hacia adelante donde apuntes que agarra a tu enemigo en un sol artificial. 2000 de daño más o menos. Y la X, amigos, es choque lunar. Aparece dos lunas chocando entre sí, soltando un destello que lleva un stun y te deja stuneado durante 10 segundos. Antes de desaparecer el enemigo, al recibir el golpe, se le robará el 70% de la energía de daño que hagan. Bueno, esta fruta, amigos, muy tocha. Pero es cierto, amigos, que la decisión ya la tengo tomada. Y estoy entre la Eclipse, que ha sido la última que hemos visto, que me parece muy divertida, y la fruta madre. Sintiéndolo mucho por la fruta madre, me quedo con Eclipse, amigos. Esta es la ganadora de este vídeo, porque, como veréis, hay un montón de diseños y no para de bajar y hay más diseños más guapos. Habrá un poquito de todo, la verdad. Pero eso lo haremos en la siguiente parte. El ganador de la mejor fruta que me ha parecido a mí en este primer capítulo es Gatiti Omni. Os vais a reír, estoy junto a mi compañero ganador de lo de la fruta. La verdad es que me fastidia un poco porque es una cuenta nivel 0, o sea, es una cuenta recién creada, no sé lo que va a hacer con ella. Lo tengo que cumplir tal cual. Me ha pedido la Kitsune, o sea, no me va a pedir una cosa súper baja como una Rocket, no, me pide la más cara del juego. En fin, no sé qué hará, supongo que cosas malignas, no me quiero meter entre medias. Le vamos a regalar a esta persona de aquí que tiene literalmente nivel 0, o sea, no sé qué va a hacer. Vamos a ver, me duele mucho, amigos, me duele porque es mucho dinero, pero bueno, hay que cumplir las cosas. Gatito Miomi, este de aquí, regalar 4000 Robux cuesta, así que amigos, 3, 2, 1... Chiclin, regalo enviado permanente Kitsune para esta persona. Amigos, bienvenidos a la segunda parte. Hace un tiempo subí un vídeo que recibió muchísimo apoyo. Estoy hablando de la creación de las frutas customizadas de Bloxfruit. Tanto apoyo ha tenido que el día de hoy volvemos con la segunda parte, en la cual el último ganador fue esta persona al crear esta fruta de que veis por aquí. Era la fruta Eclipse, ganó la Kitsune. Me tocó un poquito los eggs porque tengo que deciros que me pidió la fruta Kitsune de regalo. En este caso vamos a hacer un regalo mucho más económico, pero si vemos que hay mucho apoyo, haremos más partes. Para el que no se haya enterado de qué trata este tipo de vídeos, es un vídeo en el que vosotros queráis frutas customizadas de Bloxfruit. Ya puede ser alguna como las que ya existen en el juego, Reward, o obviamente una nueva estaría muchísimo mejor que todo lo que ya hay, para de esta manera ver si en un futuro puede que las traigan dentro del juego o simplemente emocionarnos y ya está. Para participar podéis uniros al servidor de Discord. Y ahora sí, empecemos con la primera fruta, fruta mundo. Y aquí vemos una fruta que es natural, coste 2,5 millones y es una fruta perma que cuesta 2000 Robux. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, tenemos los dibujos de cómo son los ataques. Primera imagen en la que tenemos a un robloxiano disparando, al parecer un daseo de montañas, caminos de montañas es como se llama. Hace 3 montañas que si te impactan hacen 2180 de daño. Ok, luego tenemos la X Tsunami. A ver, es cierto que va a ser una fruta que va a ser de todo tema de la tierra, terremoto, tsunami, todo eso al parecer. Quita 2300, tira 3 horas que hacen un tsunami y si le toca a alguien hay una mini explosión que aturde a los que estén cerca. Vale, eso me recuerda un poquito a la Quake. La C, árbol de la vida o muerte. Te cura a ti y aliados o envenena a enemigos. Bueno, no está mal, la verdad, me recuerda un poquito a la Spirit. La V se llama lluvia, hace una zona de lluvia que ralentiza y cada 5 segundos quita 1000 de vida. Pero vamos a ver si cada 5 segundos quita 1000 de vida. Esto está muy roto, depende de la duración. A ver qué tenemos por aquí. Mi fruta es la Lucky Nomi. Esta fruta es rareza legendaria, 2 millones de Belix, 2000 Robux. Sus poderes son 0 de maestría, das un golpe en el suelo y puedes hacer entre 100 y 300 de daño a un enemigo. Todo es azar de suerte. Pero vaya tela, esta fruta entonces puede ser muy buena o muy mala, depende. 10 de maestría, con esta habilidad te salen unas alas que te dan la probabilidad de volar como tú quieras. Es bastante rara el diseño, de decir que me gusta, aunque no sé si esto es, yo la llamaría como tal fruta lucky.
25 de maestría, das una palmada que aturde al enemigo durante 3 segundos y haces 400 de daño más los golpes que le des aparte. 100 de maestría, eleva un trozo de tierra del suelo y dañas todos los enemigos que le dé, hace más de 1000 de daño. Vale, 200 de maestría, esta habilidad es la más importante de la fruta. Al pulsar esta habilidad, busca cualquier fruta de tu inventario y hace un ataque o transformación de la fruta que lleves en el inventario. Si no tienes frutas, coge las armas y hace cualquier ataque de tus armas. Bueno, a ver, me parece que sería algo complicado, pero oye, es graciosa la fruta. Vamos allá con la fruta natural. Coste de 2 millones de Robux 2050. Fruta de globo. Esta fruta utiliza varios tipos de globos para atacar a los enemigos. Y aquí el diseño, la verdad, esta persona se la ha currado bastante. Cereta se llama Omas, creo. Descripción: agarras al jugador enemigo con una fila de globos. Estos explotan causando daño individual. Oye, está gracioso, la verdad. O sea, no sé si esto sería más tipo una fruta meme, una fruta de admin, pero no está mal. 50 de maestría. Descripción: lanza un globo lleno de aire hacia los enemigos haciendo daño. Vale, es parecida a la anterior, solo que es uno grande. La C: lanza 2 globos tóxicos hacia el enemigo. Cada globo quita 1500. Esta fruta, cuidado, porque si le envenenas y luego le haces alguna otra cosa, no está mal, 150 de maestría, el jugador lanza una lluvia de globos de agua que explotan en el aire. Vale, a ver, es que esta fruta es rara, tío. O sea, no sé cómo tratar esta fruta. 25 de maestría, el jugador se sube a un globo gigante y con el aire avanza rápidamente. Bueno, no está mal. Nuestro compa, fruta color Logia. Vale, no entiendo nada. 3500 cuesta, de Belis, es mítica. Además tiene este diseño de aquí, bueno, una fruta lila con una flor encima, como encima de una nube. Pero vamos a ver qué tenemos, porque la Z lanza como, bueno, pues peste, por así decirlo. La X, más peste con un tornado. La C, más peste. Y no me digas que la V, efectivamente, peste de varios colores. Y además, puedes volar en ella con peste. Buen intento, mi compa. A ver, que tenemos una Demon Fruit. El diseño, la verdad, me gusta bastante. Le hubiera sumado mucho más puntos que hubiera puesto colores, pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida. Esto creo que es lo que es una habilidad de la fruta, pero no pone nada. Esto es cómo se vería la fruta, o sea, lo de las alas. Me parece el diseño bastante guapo. Aquí maestría 220, lluvia de sangre. Vale, pero me recuerda un poquito. Esto es igual que la masa, ¿no? Sí, literalmente es igual que la masa. Maestría 150, explosión demoníaca. Maestría 150, vuelo demoníaco. Oye, a ver, a mí me gusta, pero me recuerda mucho en algunas cosas a la masa. Maestría 30, desgarre de demonio. A ver, no está mal. Sinceramente, de las que hemos visto por el momento, es probablemente la que más me guste. El diseño también. Vamos allá con la fruta león. Accesorios. Ojo, el accesorio es un gorro de león que te da 50% de daño en espada, creo que pone. Además tiene una espada que es un pene. Esto es el diseño de la fruta y esto es lo que hace con el pene y fíjate, se convierte en un unicornio y luego al parecer la C hace garras de golpes de lobo. Bueno, aquí es que no estoy entendiendo mucho todo, la verdad. Acá le otorga una bufanda que le dará 65 de velocidad, 57 de defensa, bueno, y un 41% de golpes con daño. O sea, esta fruta león está bastante cheta. Amigos, tenemos la fruta Logia llamada Flor. Esta supongo que es la de Robin. Coste perma 3000 Robux. Escareta, 3 millones de Belis. Aquí tenemos sin Awaken y con Awaken. Vamos a mirar un poquito por encima. Será una mano gigante que va enganchando al enemigo. Aquí la V, por ejemplo. ¡Oh, lola! ¡Qué guapo! Saca como un montón de brazos. Bueno, y golpeará al enemigo. Y luego la F, vuelo con alas de mano. Al ver este diseño de aquí me da la sensación de que cuando te golpea un enemigo, si activas el hack y todo eso, es como que las manos lo paran los golpes. Está guapo, ¿eh? Y Awaken es básicamente lo mismo por 2. Pero fíjate que la V es una locura. Lazos de brazos. Y fíjate la locura de brazos por todos lados golpeando. Esto seguramente en el juego estaría muy guapo. Buen diseño, mi amigo Mars. Cuidado porque tenemos una fruta que puede que sea muy tocha. 332, tío. 332. Fruta tinta me tomó un tiempo. Creo que no está mal. Vamos a ver qué tenemos. Fruta tinta. A ver. Bolas. Segundo ataque, trapeo de tinta. Bueno. Tercero, giga. Vale, una bola de tinta. Cuarto ataque, catástrofe de tinta. Oye, está muy currado y me ha gustado y me ha recordado al personaje de las sombras de Naruto, la verdad. Fíjate, esta fruta tiene potencial, la verdad. Me gustaría verla también en el juego. No sé si estaría mega cheta, pero sí que estaría guapa de ver. Compas, tenemos un pedazo de dibujo creado aquí, súper currado. La fruta bloque, la mejor fruta del juego de Blox Fruit, de bloques, de Roblox. Costaría 1 millón solo, es legendaria. Me parece a mí que entonces
el dinero es muy poco. La rareza bestia, ¿vale? No voy a juzgarlo antes de tiempo. Bueno, la Z sería un aplauso de bloques, entiendo. La X sería una cárcel de bloque que te stunea y te deja un tiempo ahí, supongo. La C, pistola de bloque. Y luego empezamos con lo tocho, amigos. Con lo top de lo top. La F, transformación, te conviertes en un bloque de Lego. Bueno. Y este sin despertar. Y además tienes un auto de bloque. Una locura. Y además, luego despertada, fijaros aquí, la prisión es mucho más guapa que antes. La C es un bombardeo de bloques para todos los lugares, supongo. Y el titán de bloque. Claro, la diferencia, esta fruta mola. Y además tienes un avión de bloque. Oye, el jet privado de bloques de Lego. Además tienes secreto, convierte todas tus armas en bloques. Bueno, mira, la Yoru, por ejemplo, transformada en bloque. La mini bloque. Bueno, los accesorios también, supongo. Está bastante divertido y la verdad que eso es algo que sí que me gusta. O sea, algo muy original. Así que, amigo, te vas a llevar también mi corazoncito por aquí. La cosa no termina, pasamos a la siguiente. Tenemos la fruta pintura elemental. 1575 robos, muy poco dinero lo que cuesta esta fruta. El diseño muy guay. No despertada, o sea que tiene cositas esta fruta también y se puede despertar. Tiene un clic, fijaros, 2 clics y 3 clics. Es diferentes brochazos de cada color al parecer y te va dejando de esta manera, te va pintando la cara, nunca mejor dicho. Me parece buena fruta, la verdad que creo que estaría graciosa y para trolear muy divertida. La Z, maestría 25, movimiento pintura a presión. El jugador lanza 3 bolas de pintura al enemigo, las cuales explotan al contacto con el jugador enemigo. Fíjate cómo huye. Pintura en aerosol. El jugador saca un aerosol que paraliza, quema al rival con los desventajas de su corta distancia. Vale, tiene desventaja. Bueno, es bueno que diga las cosas buenas y las malas. Esto es una fruta un poco troll, ¿eh? El jugador lanza un rodillo gigantesco, el cual dirige rápidamente al enemigo, causándolo daño y quemadura. Vale. Yo hubiera optado más en esta fruta en pintarlo y ralentizarlo. Me hubiera gustado más. Y bueno, ya se le ha ido la cabeza. La V, crayones atilados o afinados. No sé qué pone aquí. Afilados. Que van directamente a él y lo van perforando. Me parece espectacular. Y todo eso sin despertar. Espérate, porque despertándolo, fíjate, la metralleta de arma. Bueno, aquí no te quiero decir nada, pero está saliendo lo que es la pintura de un lugar que no quiero... Luego tenemos aquí la mano de pintura, que la C me parece muy buena habilidad. Y luego tenemos la V pintura a montones, que al parecer te va haciendo chorreones de pintura que hacen mucho daño al enemigo, aunque yo hubiera optado por la V a algo que hubiera sido mucho mejor, la verdad. Ojo, amigos, porque tenemos una fruta celestial. La fruta, el icono sería más o menos esto. Aquí, como veis, es un ojo celestial que avanza al enemigo y le golpea con un ojo. Bueno, hiedras de deidad, bien ejecutado. Luego aro asfixiante, esto es algo que no me acaba de gustar mucho. Aro asfixiante, portales divinos. Y luego, además de esto, lo bueno de esta fruta es que tiene un evento celestial. Tenemos una isla, tenemos una raza, la V2, la V3, la V1, o sea, es como la raza celestial. Y objetos nos da un aro celestial y un martillo celestial y estilo de pelea celestial. Además, ha creado otra fruta, se llama fruta ácido I Love Bertox. Mi nombre de Roblox es... Menos mal que he escrito TT Bertox bien, porque si no hubiera sido baneado. Fruta legendaria mítica, no acabo de decidir cuál. Y prácticamente, sin despertar, sería esto que vais viendo por aquí. La fruta, el diseño me gusta bastante, la verdad. Fijaros con el emblema de la fábrica, bueno, como si hubiera un accidente de fábrica. Meteoros ácidos, luego despertada, giga lluvia de ácido, roca ácido gigante, bueno, una columna de ácido y además meteoro de veneno. O sea, meteorito de veneno. Envenena, hace daño poco a poco con el rifle de ácido. Ok, o sea, esta es para utilizarla con el rifle de ácido. Gracias por ver. De nada. Fruta, ni idea cómo se llama, pero tiene buena pinta. Al menos no he visto nada parecido a esto. Lo único que me recuerda algo es este color así de nube a la dragón y esto de aquí negro a la leopard. Y luego aquí tenemos todas las habilidades que tendrían esta fruta, la verdad. Es muy parecida a la demoníaca de antes. Aquí, como veis, tenemos espadas del infierno, cuernos del diablo. Muy guapa, la verdad. Me gusta mucho este diseño. Vuelo del demonio. Estás encima de un demonio y hace 1000 de daño. Y la transformación, creo que te salen como unos cuernos, ¿no? Y unas garras en las manos y los ojos se te ponen de color rojo. Meteorito de almas. 11.500 de daño. Amigos, tenemos candidata al oro, ¿eh? Tenemos candidata al oro. El diseño me gusta mucho. La fruta parece ser muy poderosa. Me recuerda también a la raza Human. Un poquito, no sé por qué. Por favor, mírala. Fruta metal. Valor 2500 berries, bestia mítica. El diseño está... Bueno, no se ve muy bien, pero tiene pinta de que está bien.
Está guay. Y esta obviamente puede ser como la fruta imán, entiendo. Manos de metal, cañón de metal que golpea con metal. Aquí en la forma de volar, supongo. Te puedes transformar también en lo que es una bestia metálica. Y bueno, mírate. Lanzas aquí cosas, la cara, una cara de metal, vuelo de sierra y va haciendo daño, supongo. Esta versión de aquí me ha encantado. Puede ser una gran candidata a ganar, ¿eh? Me parece muy chula. Esto de aquí que quita 10.000 de daño. Montañas puntiagudas metálicas. O sea, muy original. Me encantaría que estuviera, mi compa. Me encantaría que estuviera. No voy a leer todo esto de aquí porque me da un poquito de pereza. Espero que lo entiendas. Pero el diseño de 10. Versión con pico bananil. Increíble, me encanta. Esta fruta va a ganar, ¿eh? Fíjate, la X lanza un plátano. Luego tiene la Z que lanza algo extrañísimo. Y luego la V te transformas en una banana. Cuidado con la siguiente fruta. Fruta raíz, coste 2,6 millones. Rareza mítica. Y nuestro compa nos lo explica con un vídeo. Fruta raíz, destello. Fijaros. Yo esto no sé si lo habrá hecho él, la verdad, pero esta habilidad agarra a tu oponente y lo lanza para que lo golpee el usuario. Y quita 3.000 de vida. Increíble. X, destructor de árboles. Fíjate. Ok. No he entendido mucho el diseño, o sea, esta habilidad, pero me ha parecido algo muy normal, ¿no? Fíjate, ha tirado como una planta de estas carnívora. A ver, aquí se mete hacia abajo, velocidad de raíz y aparece en otro lugar, ¿vale? Y luego explosión terrenal. Vamos a ver que tenemos. Ok. Y lo pincha en el suelo, le quita 3.000, 4.000 o casi 5.000 de vida. Muy guapo. Tiene ataque de raíz clicando. Amigos, esto está muy loco. Es logia, nada más. Fijaros que no le quita vida. Me parece muy loco. Y le ha partido la cabeza. ¿Pero qué ha pasado? No me esperaba que eso pasara. A ver, que tenemos aquí una persona que ha creado Cocoa of Dragon, ha creado esta fruta. Pero esto es una locura. Dato de la fruta. Todo aquel que consuma esta fruta pasará por 3 etapas distintas. La primera, la fruta te empezará a hacer daño por consumirla. Solo seres poderosos pueden ingerirla. La segunda es un aumento de energía por separado en stats, más 30 en todo. Y la última etapa es la del control de la fruta, donde la puedes usar tranquila, ya con el power up de más 30 en todos los stats. Amazing. Aunque genera un tridente con forma de demonio, esta tiene 3 animaciones distintas al golpear, pero digamos que es similar a la T-Rex, pero solo golpeas con el tridente. Dios santo, el diseño del tridente es espectacular, amigos. Y tiene todas estas habilidades de aquí, como vais viendo. Al 350 la última, está bien. La Z, presión demoníaca. A ver. La X, esta habilidad permite al usuario amarse con una aura roja y oscura alrededor, creando rayos en su entorno. Cualquier usuario que se acerque está... Bueno, sobre todo quiero que os fijéis en esto. El combate, ¿cómo es? O sea, estaría de pie de esta manera. En defensa estaría de esta otra. En espada así. Con pistola estaría tal que así, con 2 armas. Y con la fruta... ¡Wow, amigos! O sea, que tiene animaciones para todo y cada una de las cosas. Amigos, estoy sin palabras. Y por aquí tenemos otra fruta rareza mítica. 4.000 belis. Es la fruta carta, la cual hace... Esta me gusta mucho porque parece como mágica, por así decirlo. Y alrededor tuyo, como hay cartas, esto mola mucho. Cada carta quita 1.000 de vida. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8.000 de vida. Saca una carta bajo tierra que quita 4.000 de vida a la persona que esté por ahí. Y puedes volar en una carta con la F. Esta fruta me encantaría que estuviera en el juego, la verdad. Pero espérate, amigos. La persona que ha enviado antes la fruta esa tan guapa ha creado otra fruta. Esto es una locura. Esta es la fruta de Dragon Ball, porque este es el mono, si no me equivoco. Pero es que la cosa no termina por ahí, fijaros. La fruta Ozaro se llama. Es una fruta de calidad especial, no solo por sus habilidades, sino por su método de obtención. Esta fruta es tan poderosa como poder de un gran mono, y esta fruta tiene un awaken consiguiendo un poder significativo. Al ser consumida, esta fruta te otorga un bastón rojo estirable, y las 2 primeras habilidades que esta puede hacer son la Z y la F. La Z es un golpe a larga distancia con el bastón mágico, y tiene un clic que puedes golpear 4 veces, y en el 4º golpe abre el suelo y empuja al enemigo. Pero fijaros, o sea, sobre todo me fijo en lo currado que está, ¿vale? Sobre todo parece una fruta que utiliza solo bastón, o al menos eso parece. Es una fruta un poco rara. Vale, luego transformado, al parecer tiene estas otras cosas de aquí. Aparte de pegar con el bastón, puedes aplastar el suelo. Parece que se está tirando un pedo, no lo sé. Coger rocas y lanzarlas. Y la F lanza como una bola, un Kamehameha. Pero espérate, que tiene Awaken. Y el Awaken sí que mola. El Awaken sí que mola, y no poco. Al despertarla se podrá activar y desactivar cuantas veces quieras. Esta, en vez de transformarse en Ozaro, se convierte en un Ozaro despertado. O sea, pierde la altura, pero se hace muchísimo más fuerte que antes. Esto está muy roto. La C es una explosión de energía más poderosa que puede ocupar
mitad de la ciudad de Rosa del Mar 2. ¿Pero qué me estás contando? Esta habilidad de aquí está cheta. Tú tienes la versión de la derecha o la versión de la izquierda. Realmente me gustan mucho las dos y yo personalmente me rayaría con cuál escoger. Yo creo que me quedaría con esta de aquí, la verdad, con la Awaken, porque mola mucho y recuerda más a Goku. Pero amigos, yo creo que más o menos hemos visto todas las cosas por el día de hoy. Ha llegado el momento de dar el ganador. Hay un par de frutas que me han parecido lo mejor del mundo, y las tres con las cuales estoy teniendo un gran dilema son estas. Esta en primer lugar. En segundo lugar tenemos esta, que me ha parecido muy guay, y luego tenemos esta de aquí. Pero chicos, voy a ser sincero, el diseño de la 1 es increíble, el diseño de la 2 es increíble. El que menos me acaba de gustar es este de aquí, porque una fruta con esta cara es rara. Pero amigos, me tengo que quedar con esta de aquí. Me ha parecido bestial todo, el diseño y todo lo que ha hecho. Así que esta persona ha ganado el concurso de la temporada 2. Al fin amigos, tenemos a mi compa por aquí. Fijaros, es esta persona de aquí el ganador. Tiene la Yoru, así que ok, esta persona pues tiene cosas. Lo único que tiene muy poco nivel, me ha comentado que es bastante vago. Bueno, no lo voy a cuestionar. En este caso el ganador ha recibido el premio de 1000 Robux. Lo he bajado porque entendéis que el primer concurso dolió bastante. 4000 Robux a una persona de nivel 0. Voy a regalarle la fruta fuego. Vamos para allá. La fruta fuego, primer regalo. Y ahora para completar el resto de los 1000 Robux vamos a regalarle también, por ejemplo, el portal de dinero o el portal de Mastery. Creo que el portal de Mastery le va a gustar más. Así que regalar. Y a ver si así no es tan vago. Goku-zone. Regalar. No lo tiene. Vale, el portal de dinero no lo tiene. Así que amigos, con esto completamos. Ahí está, perfecto, regalo concluido, perfecto, ahí lo tiene. Así que amigos, aquí tenéis el resultado, el ganador es este. En este vídeo vamos a crear todas las frutas que te puedas imaginar. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo serían los poderes de una fruta de tus personajes favoritos? He preguntado a mis suscriptores las ideas más locas y a lo largo del vídeo vamos a ver todas. Y es que además, el que gane el concurso se llevará 1000 Robux. Además, puede que si le gusta mucho a Bloxfruit lo añadan al juego. Para comenzar tenemos la fruta Wyvern, valor 4.200.000 Bellies. Está bien. Es una fruta del diablo tipo bestia que permite al usuario convertirse en mitad Wyvern y Wyvern. No entiendo qué es, pero es un tipo de dragón. Ya que al parecer tenemos la Z, es una habilidad que lanza llamas. La C me recuerda muchísimo a la Falcon y eso no me gusta. Aliento del dragón. Tenemos una F que es para volar. Luego además tenemos sentidos agudizados que hace que tengamos más energía y mayor defensa y velocidad. La transformación es esta que estáis viendo. Y luego transformada tiene diferentes habilidades. Tiene por aquí una Z que es un fuego valirio muy parecido. Sentidos agudizados, más de lo mismo. Y luego tiene esto de aquí, garra del infierno y clics similares a lo que puede ser la Kitsune. Ahí está, fijaros. Pero realmente me parece que ya hay una dragón en el juego y no la podrían meter. Te doy un 6,5. Y además una cosa que no he dicho es que todas las frutas que tengan al final un 7 sobre 10 serán añadidas a una ruleta. Y cuando terminemos giraremos esta ruleta para hacer una realidad. Fruta Unknown, tipo bestia, inspiración de la del Pokémon. De primeras me llama la atención. Además es mítica y cuesta unos 4 millones o 3.000 Robux. Tenemos una habilidad Z que es invisibilidad, hace invisible y camuflate. Cooldown de 20 segundos y prácticamente no te ve nadie. Pero es que además la X es una manada que invoca a toda tu manada de Unknowns. Fíjate, qué bonito. Esto estaría muy guapo. Me recuerda a la sonido. Hace 3.350 de daño y estunea 2 segundos. No ha dicho cómo funciona, pero entiendo que va por el enemigo. Atentos a esta habilidad. La C, estrujamiento. Aparece un Unknown gigante que se come al enemigo y luego lo lanza por los aires. O sea, para que os hagáis una idea, esto es un Unknown, esto es como la boca, se come a la persona y luego la lanza. El dibujo es raro, pero bueno, quita unos 4.650 de daño. Locura. Pero para locura esto, te transformas en un Unknown gigante. Y fastidia la visión de los enemigos. Además tenemos la X transformado, que en este caso, al parecer, lánzate hacia el enemigo y agárralo y lánzalo hacia arriba mientras tu manada lo remata. Wow, esa habilidad me mola mucho. Prende el vuelo con tus Unknown cerca tuyo y inflige daño a quien se interponga en tu camino. 900 de daño por golpe. Poquita broma, me recuerda mucho a la Sound. Y la destransformación vuelve a la humanidad, a ser una persona normal. Además tiene un medidor de lealtad que se carga haciendo daño o por el tiempo. A esta fruta bestia hay que ponerle un 7,5. No me han dado más, o al menos esto es lo primero que he encontrado. La fruta, este es el diseño y es la fruta de Goku, porque tiene aquí el pelito hacia arriba. Así que de momento no le puedo poner nota. Tenemos un vídeo que no sé qué es esto, pero vamos a verlo.
Sorpresa lunar. Ok. Arrastra gravedad. Gran... Wow. O sea, está muy currado, pero no sé si lo ha hecho él o no. Vale, es como de lunar. Me ha faltado mucho contexto y muchas cosas. No sé qué nota ponerte tampoco. Siguiente fruta. Me gusta mucho el diseño y me cuadra bastante. El diseño es esto de aquí. Es legendaria. Se llama fruta hipo. Espero que haya quedado bien. Y también con esta fruta se puede hacer clics. Empezamos con la maestría nivel 1. Z. Capa protectora. Cápsula morada que permite que los enemigos no te pueden hacer daño por unos segundos. Ok, es una habilidad que no hace daño. Pero bueno, tienes clics. La X es un plagio de lo que viene a ser la masa, porque tienes como portales de puños. Piso de veneno, crea una lluvia de veneno. Hipnotizante perfecto. Yo en todo caso pondría hipnotización perfecta. Controlas a tu enemigo durante solo 15 segundos. Ok, esa habilidad me ha gustado mucho porque en el juego realmente no hay nada parecido. Lo que sí que sé es que le voy a poner otro 7,5. Cuidadito con lo que tenemos por aquí. Empezando de la izquierda, fruta nuclear, 2,5 millones de coste, mítico y tipo monstruo. Bestia, pero no puede ser mítica y realmente que cueste tan poco. Me cuadra poco, la verdad. La Z son bombas radiactivas, quita el haki y además quita 2350 de daño. No está muy bien. El láser nuclear, si da todo el rayo, quita 3250. Es un láser. La X viene a ser infección tóxica, hace que un virus ataque al jugador. Rarete. Y luego tenemos solar nuclear. Hace una onda nuclear de unos 4500 de daños y hace todo el daño. Como no es ningún tipo de personaje, hay que penalizarlo un poco y le vamos a poner un 6. Fruta de Charmander. Esto está hecho con inteligencia artificial, pero queda brutalísima. Fijaros. Habilidad X dispara fuego. La F se convierte en un cuerpo de fuego. Cuando te comes la fruta te da una colita de fuego. Me parece bastante bien. Cuando haces clics lanza bolas de fuego. Y en la habilidad Z, bola gigante de fuego. Y la transformación es una V. Tampoco se ha calentado la cabeza. Está muy rota. La nota es un 7. Fruta Sailor Moon. Rareza legendaria. No tengo ni idea de qué es Sailor Moon. Creo que esta es Sakura o algo. No lo sé al 100%. Pero bueno, ha hecho un vídeo. Así que esto está súper currado. Y cuanto más currado, más puntos. Clics, maestría. Vale, fijaros. Esto es lo que hace. Vale, dulce luz de estrella. Esta es la habilidad. ¡Oh! Me gusta. Y además luego hace eso por ahí. La X quita 3000 de daño. Ataque celestial. Vale, un rayo y explota con caramelos o con lo que haya sido eso. La C, Moon Tiara Action. 4000 de daño. ¡Wow! Vale, y sale un corazoncito. Y bueno, pues no está mal. Luego la F, tienes un vuelo y vuelas. A ver cómo vuela. Ah, porque te salen como unas alas alrededor. Y la V, Crystal Power, 5000 de daño. ¡Hola, hola, hola, hola! Me recuerda a la Spider. Pero bueno, está bien hecha, la verdad. Si lo queréis leer mejor, aquí tenéis esto por aquí. Pero definitivamente se lleva un 8. Me da pena, chicos, pero acabo de encontrar una muy buena candidata. Fijaros, era como la Portal que era así anteriormente. Y luego un gatito en medio, pero no me han dado nada más. Qué tristeza. Atentos a la fruta Vena Vena. Es de Pokémon rareza rara. 480.000 belis y 900 robux. Tipo natural. Pero ¿por qué tan barata? Encima tiene ganchos naturales. Me parece bastante guay. Que te despiden hacia el infinito. Esto es muy parecido a la masa y a la Spike. Jardín venenoso. 100 de maestría. Es una área de 30 metros. Invoca flores venenosas. Y luego tenemos Bosque de la Muerte. 300 de maestría. Un área de 70 metros estará llena de árboles y veneno. Recibes veneno por 15 segundos. ¡Wow! Me mola mucho, tío. Me encanta esta fruta. Lo que me raya es el poco precio que le ha puesto, tío. Se lleva otro 7,5. Fruta elemental. Ni idea de qué hice. Me enteré del concurso esto hace una hora. Veamos qué ha hecho. Viento, fuego, agua. La Z, ráfaga de energía. Está con el sombrero de Luffy. Mastery. Ok. Vale. Ráfaga de viento. Va volando. Oye, me gusta lo que veo, ¿eh? Tornado de fuego. ¿Un tornado? Gracioso. La F, agua de precisión. Ok. Está guapa en general. Transformación elemental. Y se cura. Ok. O sea, algo complicado. Le vamos a poner un 6,5. Porque no es de anime. Fruta Gloxiana. Modo hada demonio. 10 millones de belis. 5000 robux, rareza mítica, paramecia. Además tenemos vídeo que se agradece un montón. Basquias primera forma. Gran lanza. Lanza, a ver. Ok. ¡Oh! Está bien, está guapo. Veamos el vuelo. Oye, qué currado. Me gusta lo que veo. Tercera, Basquia, resistencia, armadura. Ok, me gusta, tío. Fijaros la transformación, o sea, coge todo lo que tiene por alrededor y se hace una armadura, quita 2000 de daño, lanza muchos tentáculos como espinas, 6000 de daño.
y te recupera 3000. Esto está roto, no lo siguiente. A ver. Tenemos por aquí lo que parece ser un girasol que te cura un 40%. Rosa lunar. Tremenda, amigos, tremenda. Me gusta la animación, me gusta todo. No sé cómo sería en el juego porque sería extraña, pero bienvenido a la ruleta. Tremenda fruta que tenemos aquí. Está creada por el suscriptor Atom24, creo que pone. Es la fruta de un Pokémon. El diseño me parece bestial. Calicanomi. Tenemos estas cosas. ¡Oh, lo bestia! Pero si está mega currado. Maestría, mirad, Lican, Roca. ¡Hala, hala, hala! Esto es real. A ver, fijaros que estamos viendo. Más habilidades. La X es un mordisco. Ok, me gusta. A ver, esto hay que pensar que estaría todavía mejor hecho de lo que está aquí, que está bastante bien. Doble equipo. Vamos a ver, la F. Ok, se llena todo de gente. Entiendo que es muy parecida al Pokémon o algo por el estilo. El Pokémon no sé cuál es, pero es bestial, amigos. Explota todo. Tremendo. Aquí estaría el diseño de la forma en la que te transformarías, supongo, porque aquí tenemos la V que te transformas, efectivamente. Y luego fragmento de tormenta que, a ver... Wow, amigos, esto está muy currado, tío. Muy currado. Aún no termino la transformación. Tremendo, Atom. El Pokémon en el que se ha basado ha sido este. Simplemente quiero dar las gracias a esta persona por el pedazo de trabajo que lleva esto. Y que tenga claro que se lleva un 9,5 sobre 10. La cosa se pone tensa. Saiyan Fruit Berries 10 millones y 10k de Robux. Wow, amigos, fijaros qué locura. La fruta sería de esta manera. Al parecer tiene las bolas de dragón, el pelaje. Además tiene M1, significa que puede hacer clics con la fruta. La Z es una ráfaga de ki, sabemos que es muy parecida a Goku, entonces pues tiene sentido. La X un Kamehameha y la V un Super Saiyajin. ¡Guau! Tremendo, amigos, me gusta. La F es un vuelo veloz, además fijaros con el M1 y Super Saiyan los brazos que tiene. La C un combo meteoro, la Z es un Kienzan, es la Genkidama esta, la Genkidama, y la C es un Kamehameha. Bueno, está bien, es bastante sencilla. Esta fruta no se le puede pedir más. Teniendo en cuenta todo, me parece que es una buena fruta de Goku, así que voy a ponerle un 9. Tremenda maravilla de fruta tenemos aquí. El único problema que le veo es que creo que no es de ningún anime. Me parece bestial, me parece que es una de un dinosaurio. Fijaros, se le ha currado todo. Esta es la fruta, el diseño, este es el icono. ¡Wow! ¡Qué locura! Las habilidades, es una locura todas las habilidades por aquí. La transformación es una obra de arte y la verdad es que me encanta la fruta. Le daría un 9,5 sobre 10. Al no ser de anime, la bajo a un 7. Prey ha creado la fruta serpiente. Este es el diseño de la fruta que realmente podría ser la de Orochimaru de Naruto. Aquí veis más o menos el control que tiene la persona sobre la fruta, cómo se come a la fruta, porque al parecer sale la serpiente del suelo, que es una serpiente muy bien hecha. Mira cómo se la come el personaje. ¡No! La habilidad V es esta de aquí, Titanoboa. Esto de aquí es un terremoto y esto de aquí, pues bueno, brutal, brutal. Mínimo un... Voy a parecer pesado, pero voy a ponerle otro 7, tío. Otro 7,5. Y la destransformación es una locura. Fijaros cómo se quita la serpiente y aparece el humano. Veamos por qué Toquito ha hecho esto. No lo sabemos al 100%. Parece como un leviatán, la fruta leviatán o algo. A ver, leviatán fruit. Se la come. Barrera de agua. Rugido de leviatán. Wow, esto es tremendo. No sé si lo ha hecho él, pero es un 10. Por las dudas le vamos a bajar a un 8. Fijaros la siguiente fruta. Tenemos la fruta de Itadori. Este es el icono de cómo sería la fruta. Me gusta bastante. Por aquí tenemos las habilidades, cómo se movería, los puños más o menos. Esta es la pose cuando agarras a alguien, da unos cabezazos. Ok, un poco agresiva, me parece bien. Ok, fijaros qué guapo esto. Esto es un medidor y por cada dedo aumenta un poco el daño. ¡Wow! Y la transformación es que se convierte en Sukuna. Y fijaros, extiende la mano y empieza a hacer cortes. Hace un corte con el dedo. Es una flecha de fuego. Me gusta. Le voy a poner un 9,2. Fruta de agua, Giyu Tomioka. Elemental, legendaria, 1600 belis. Tiene clics con espada, expulsión de agua. Pero creo que hay un error, porque esta fruta sería rara. Más bien sería una espada. Fruta de caramelo. No me gusta el diseño. 6,5. Fruta One for All. Me gusta el diseño. 7,5. Esta fruta me encanta, sobre todo porque se parece a mí. Fijaros este diseño.
¡Dios santo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Qué brutalidad! Fruta Kaiten, Nomi, fruta rotación. Rareza mítica, 2 millones de belis, proveniente desde Estados Unidos, encontrada en la misteriosa palma del diablo por un jinete legendario en el año 1890. Encima tiene historia esta fruta. El diseño guapísimo. 5 giros restantes. Barra de rotación. Todos los disparos de rotación rellenan un giro. Disparo de uñas de rotación inversa. Es un disparo láser. Quita 2500 de daño. Daño de 5 giros 3250. De ráfaga de golpes fantasmales. Buah, tío. Está súper bien hecha, tío. Rotación inversa infinita. Fijaros esto por aquí. Guapísimo. Quita un montón de vida. Y luego tiene dimensiones enlazadas que viene a ser como la Portal. Pero es que la verdad el diseño y todo me ha gustado. Le vamos a poner un 8,5. Tenemos la versión 2 de la fruta Suka valor. El nombre mola un montón. Suka 2800, rareza mítica. Esta fruta te da habilidades del legendario demonio Sukuna. Está inspirada en Sukuna de Jujutsu Kaisen. El diseño es brutal. Además, este sería el icono de la fruta. Un poco raro, pero a la vez me mola. Cuando te la comes te da este aspecto para que el mundo sepa que estás controlado por Sukuna. Esto es un ataque de sangre que son clics. La verdad es que está brutalmente hecho, tío. Está muy bien. Flecha sangrienta, que también tiene cooldown. Te quita unos 2500 de vida. Este es un lanzamiento demoníaco que lo puedes controlar en el aire. Y fijaros cómo es el demonio y a donde tú quieras lo mandas. La F es un movimiento veloz. No me gusta esta habilidad. Le deberías echar un ojo porque creo que hay mejores cosas. Y luego la V es un dominio de posesión. Si atrapas a la persona en lo que parece ser sangre, le quitas vida y la recuperas tú. Y le tengo que dar otro 9,5. No me lo puedo creer. Tenemos delante la fruta ninja, rareza anime. Increíble. Se lo ha tomado el roleo hasta el infinito. Además me hace mucha ilusión porque tengo un tatuaje junto a Renken, un kunai. Y ya de primeras le voy a poner un 9. Falta ver el resto, pero doble shuriken. Guau, esto está muy bien creado. Mano ahogadora. Atrape ramen. Ok, esto es un poco meme, como Naruto. Viene a ser seriedad con cosas graciosas. Pero luego la transformación, fijaros. Fuego ardiente, se transforma. Esto es una locura. Un testaco, no me lo voy a leer. Pero sí que te voy a dar un 9,5. Enhorabuena. Pero para no hacer el vídeo lo más largo del universo, lo partiremos en dos. En este vídeo 1000 robos y en otro vídeo otros 1000 robos o más. Tras deliberarlo con mi novia Renken, hemos decidido que la ganadora debe de ser la fruta creada por Atom24, Lika Nomi, por todo el modelaje que lleva esto y demás. Además os traigo la sorpresa final. Todas estas frutas van a poder estar dentro de un juego. La ganadora y giramos esta de aquí. Enhorabuena. Os presento las frutas en 3, 2, 1. Primera fruta. Aquí la veis, chicos, miradla. Es una locura lo bien hecha que está el diseño de la fruta ganadora. Y además tenemos esta otra de aquí, la de Sukuna, creada por el ganador de la ruleta. Si te gustaría verlas próximamente en Blood Fruit, revienta el vídeo, like, suscríbete y lo traeremos pronto. Chao, chao.